Muy bien, muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio adicional de el tema de la segunda condición de equilibrio estático, el tema de vigas, y pues con eso estaremos concluyendo nuestra preparación para el examen de la segunda evaluación parcial, muchachos, del día de mañana. Antes de que iniciemos con ese ejercicio, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo? Muchachos, ¿no? ¿Hay nada? No, profe. Ok. Gracias. Voy a compartir entonces la presentación. Vamos a realizar este ejercicio de segunda condición de equilibrio, vigas, como hemos estado haciendo en las últimas sesiones. Tengo aquí mi presentación. Estamos hablando de momentos, fuerzas que producen giro, pares de fuerzas que producen giro, y veíamos la forma en que podíamos determinar esa cantidad física que se llama precisamente el momento. También por ahí van a encontrar esta referencia como esta cantidad como torque o como ¿cuál otra designación tiene? Algunos le llaman torque o torca, es lo mismo. Nosotros lo vamos a manejar como momento. Entonces el momento es el producto de una fuerza por un brazo de palanca, siendo el brazo de palanca a una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, desde esa línea de acción hasta el punto de giro de este cuerpo. Y entonces establecimos también que este momento pues puede tener, como es un vector, se obtiene mediante el producto cruz de un vector, de dos vectores, que es el vector fuerza y el vector brazo de palanca, y también tiene entonces dirección, y la dirección de ese momento la definimos mediante esta convención, que bueno, realmente seguiría lo que es la regla de la mano derecha que en algún momento vimos cuando mencionamos el producto de vectores, el producto vectorial de dos vectores. Esto realmente es lo mismo, pero bueno, para el momento nos sirve mucho tener esta convención y hacerla con ella, determinar la dirección de nuestro momento, asignarle un signo. Veíamos que, bueno, este tipo de problemas tenemos que, de manera regular, tenemos dos fuerzas que no conocemos aplicadas sobre un cuerpo alargado, que es una viga, y el objetivo de estos problemas es determinar precisamente esas fuerzas. Y para ello, pues hacemos un diagrama de cuerpo libre, que es básicamente una línea horizontal en la cual se aplican las fuerzas y se dibujan las distancias entre cada una de ellas. Y una vez que está eso, aplicamos las dos condiciones de equilibrio para asegurar que este cuerpo no se desplace y además no gire o no rote, y de esa manera resolvemos este problema. Les decía y recalco que es importante que para que nosotros simplifiquemos la solución de este tipo de problemas, es importante colocar nuestro punto de giro en nuestro diagrama de cuerpo libre en alguna de las dos fuerzas que no conocemos, y de esa manera lograremos que se simplifique el resultado, porque pues estaremos eliminando una de las variables en una ecuación y podremos encontrar directamente un valor para una de las fuerzas y simplemente sustituiremos en una primera ecuación para obtener la segunda. Si usamos cualquier otro punto también es posible. La única diferencia, muchachos, es que al final vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y vamos a tener que resolverlas. Y pudiéramos hacerlo como lo hemos hecho en otros casos, en el caso de tensiones, solamente que en este caso las dos ecuaciones van a tener tres términos y entonces se complica un poquito la solución. Entonces, por eso la sugerencia de que coloquemos siempre nuestro punto de giro en alguna de las cosas que no conocemos. Ayer hicimos este otro ejercicio y el día de hoy vamos a hacer un tercer ejercicio un poco diferente, pero que tiene prácticamente la misma filosofía, muchachos. Tenemos aquí una viga de 200 newton de peso que está colgada de una cuerda, de un hilo, no sé, de un cable de acero a un techo.
Y en sus dos extremos están colocados dos pesos. Un peso en el extremo izquierdo de 980 newtons es esta esferita café, este círculo café. Y un peso desconocido del lado derecho que pues necesitamos determinar. La condición es de que esto esté exactamente en equilibrio, es decir, que esta viga con sus dos pesos colgando a los extremos, sostenida en este punto por esta cuerda, por esta acero, cable, lo que sea, que la sostenga al techo, pues se mantenga en equilibrio, es decir, que no se vaya a caer, que no se esté elevando y que no esté girando por efecto de los pesos que están ahí colgando o tratando de girar. Entonces, ese es el objetivo, muchachos, de este problema y el día de hoy pues vamos a resolverlo. Lo primero que pregunto, muchachos, es necesitamos darle nombre a las fuerzas que están aquí aplicadas. Hay dos fuerzas aquí que no tienen nombre. Bueno, hay más. Para empezar, este hilo, cuerda o cable de acero, lo que sea que sostenga esta viga, está aplicando una fuerza a esta viga para mantenerla en esa posición. Para empezar, lo primero sería definir hacia dónde se aplica la fuerza, este cable hacia dónde aplica la fuerza para mantener esta viga ahí. Es la primera pregunta. ¿Alguien me puede decir? Hacia abajo. Hacia abajo. Ok, pues voy a repetir la pregunta. Si aplica la Hacia fuerza hacia abajo, arriba. Hacia arriba porque como que lo está cargando, ¿no? la está cargando. Si la aplicara hacia abajo, se iría junto con todo y la viga, el cable. Entonces, tiene que contrarrestar el peso de la viga y de lo que esté colgado ahí. Entonces, este cable tiene que aplicar una fuerza necesariamente hacia arriba para mantenerlo ahí, ¿no? Jalarlo hacia arriba. Y bueno, este cable, cuando lo jala, se pone tenso, cuerda, lo que sea, se pone tenso. Y por eso, pues recibe un nombre especial esta fuerza. ¿Cómo le podemos llamar a esta fuerza? Tensión, ¿no? ¿No? Simplemente tensión. Como no tenemos otra, vamos a llamarle tensión nada más. Porque lo que tenemos acá es, del otro lado, es otra fuerza que no conocemos. Y y que le podemos llamar como sea. Bueno, aquí vamos a simbolizar de una vez este peso. Vamos a simbolizar este peso. Es una fuerza que está aquí aplicada hacia abajo. Vamos a llamarle el peso 1, por ejemplo. Y si este es el peso 1, que es algo que está colgando de esta viga, ¿cómo le podemos llamar a este otro, que es un segundo? Peso 2. Peso 2. En este caso, como son las fuerzas del mismo tipo, vamos a llamarles igual y vamos a diferenciarlas de esa manera. Si tuviéramos otra tensión, efectivamente, pudiéramos haberla llamado, como me decían, tensión 1, tensión 2, pero nada más tenemos esa. Y bueno, incluso tenemos aquí el peso de la viga, que también vamos a tener que simbolizar, igual con la letra W, pero no sé, igual vamos a llamarle el peso de la viga. Vamos a ponerle una V para designar qué es el peso de la viga. Y este peso es de 200 newton y tiene estas dimensiones. Ok, ya tenemos identificadas todas nuestras fuerzas aplicadas sobre esta viga. Muchachos, ¿qué seguiría para que pudiéramos seguir resolviendo? ¿Qué me recomiendan que hagamos ahora? Hacer el diagrama de cuerpo libre. Bien, el diagrama de cuerpo libre. No tengo mucho espacio. Lo voy a trazar aquí. Aquí voy a trazar mi diagrama de cuerpo libre. Es básicamente una línea horizontal que nos representa la viga. Y ahí vamos a trazar todas las fuerzas que están aplicadas en ella. Tenemos al extremo izquierdo, tenemos el peso 1. Aquí está aplicado. Y al extremo derecho tenemos el peso 2. Aquí está aplicado el peso 2. Verticalmente hacia abajo, como cualquier peso. La tensión la tenemos, tiene aquí, ¿cuánto mide esta viga, muchachos? 8 metros. Entonces 3 hacia la izquierda, bueno, de la izquierda hacia 3 metros hacia la derecha de esta viga, está aplicada la tensión, entonces estaría aplicada. Aquí tendríamos la tensión que no conocemos y que necesitamos conocer. Y muchachos, me faltaría el peso de la viga. ¿Dónde coloco ese peso? En medio de toda la viga. medio. Medio. A 200 Entonces metros. tendría que ser por aquí, más o menos.
Ahorita ponemos las distancias para asegurarnos que esté en medio. Este sería el peso de la viga. Igual lo puedo poner aquí arriba, en la misma posición. Igual que estos dos pesos los pude haber puesto aquí arriba. No hay ningún problema. Recuerden que existe el principio de transmisibilidad que me permite pues colocar una fuerza en cualquier punto, siempre que esté dentro de su misma línea de acción. Bien, muchachos, vamos entonces a poner las distancias que hay aquí. Tenemos de aquí, de este lado, 3 metros, desde el lado izquierdo de la viga hasta donde está la tensión. Tenemos 5 metros de este lado de la viga hasta el otro extremo, hasta el extremo derecho. Y luego acá abajo tenemos, como queremos poner exactamente el peso al centro, ¿cuánto tenemos de W1 hacia el peso de la viga? 4 metros. 4 metros, muy bien. 4 metros aquí. Y del otro lado tenemos exactamente 4 metros. Y así ya lo colocamos al centro. Esa es una convención, así lo debemos de considerar siempre, muchachos. Siempre nuestro peso va colocado al centro de la viga. Independientemente del tamaño que tenga, siempre es al centro. Entonces ya tenemos ahí, son todas las distancias que necesitamos. Lo único que nos falta, muchachos, es definir un punto de giro. De una vez vamos a definirlo. Nuevamente les repito, la convención o la recomendación es que coloquemos ese punto de giro en alguna de las dos fuerzas que no conocemos. La pregunta es ahora, ¿dónde lo colocamos? ¿En la tensión o en el peso 2? ¿En la tensión? Tensión, muy bien. En la tensión ahí vamos a colocar nuestro punto de giro. Nos va a hacer falta para cuando determinemos nuestra segunda condición de equilibrio, que va a ser nuestro punto de giro. Ok. Bien, muchachos, ya que tenemos, ya está prácticamente listo nuestro diagrama de cuerpo libre, está completo. Ya trazamos todas sus fuerzas, todas sus direcciones, todas sus distancias. Ahora sí, ¿qué hacemos, muchachos, a continuación para resolver? ¿Qué sigue? Aplicar la primera condición de equilibrio. Okay, aplicamos la primera condición de equilibrio. Vamos a recordar un poquito antes que requerimos aquí un equilibrio total, ¿no? Y para eso necesitamos en primera instancia aplicar la primera condición de equilibrio, como bien nos dice Verónica. Primera condición de equilibrio. Y después vamos a complementar con nuestra segunda condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio me da el equilibrio de traslación. Segunda condición de equilibrio. Es decir, que el cuerpo no se va a mover en ninguna dirección y la representamos como la suma de fuerzas. Debe de ser igual a 0 esa primera condición de equilibrio. En este caso, como tenemos solamente fuerzas en el eje Y, pues podemos mencionarlo de esta manera. Bien, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas y cómo las ponemos aquí? Bueno, vamos a nombrarlas. Suma de fuerzas en Y. ¿Cuál es la primera que encontramos? ¿De izquierda a derecha? El peso 1. Peso 1. Peso 1. Ajá. ¿Qué signo lleva el peso 1? Negativo. Negativo porque está en dirección negativa del eje Y. Muy bien. Peso 1 menos el peso 1. Y luego encontramos AT, la tensión. que Esa va sería positiva, positiva porque va hacia arriba. Muy bien. Más la tensión. Y luego, menos el peso de la viga, muy bien, menos el peso de la viga. Sí. menos el segundo peso, Menos el peso 2 que no conocemos. Y todo eso sumado debe ser igual a 0. Son todas las que hay ahí. Son 4 fuerzas en total. Los 2 pesos, la tensión y el peso de la viga. Muy bien, ya. Vamos a sustituir esos valores que conocemos. El peso 1 sí lo conocemos. Aquí está, son 980 newtons. Vamos a sustituir su valor aquí. Menos 980 newtons. La tensión es algo que no conocemos. Entonces simplemente lo volvemos a nombrar aquí. Más la tensión que no conocemos. Menos el peso de la viga, muchachos, si lo conocemos, son 200 newtons. 200 newtons. Y menos el peso 2, que tampoco conocemos. Entonces lo nombramos así y lo colocamos aquí. Ya está. 0. Si hacemos esta operación, muchachos, menos 980 menos 200 me da Menos 1180 newtons. 1180 newtons. Gracias. 1180 newtons. Más la tensión T, que no conocemos, menos el peso 2, van a ser igual a 0. Bueno, vamos a despejar un poquito esto. Este número que ya lo conocemos lo podemos pasar para acá sin problema. Me queda que la tensión
menos el peso 2, que no conozco ninguno de los dos, debe ser igual a 1180 newtons. 0 1180 newtons positivos. 1180 newtons positivos. Ya hasta ahí puedo llegar en este punto porque aquí me doy cuenta que tengo una ecuación con dos incógnitas que ya no puedo seguir resolviendo. Haga lo que haga, a partir de esto no voy a poder encontrar el valor de ninguna de las dos variables. Puedo despejar una, puedo despejar la otra, pero no voy a encontrar el valor de ninguna de las dos. Entonces, lo que sigue, muchachos, ¿qué es? Díganme. La segunda fuerza, no, más bien la segunda condición de equilibrio. Muy bien, Betania, efectivamente, la segunda condición de equilibrio. Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio para que podamos encontrar una segunda ecuación y podamos resolver este problema. Y bueno, vamos a recordar nuevamente que en este caso vamos a trabajar con los momentos y que el momento ya lo definimos simplemente como el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca, tomando en cuenta que siempre van a ser, las que estamos poniendo aquí siempre van a ser perpendiculares, y si no sería por el seno del ángulo. Pero en este caso que todas van a ser perpendiculares, vamos a considerar eso. Y luego recordamos la convención, si hacemos girar, por ejemplo, en el sentido de las manecillas del reloj, este cuerpo que le aplicamos una fuerza, ¿cuál fue el signo del momento, muchachos? Sentido de las manecillas del reloj, ¿cómo es el momento? Negativo. Negativo. Y al contrario sería positivo. Y al contrario, es decir, al contrario de las manecillas del reloj, sería el momento positivo. Eso es importante que recordemos siempre antes de empezar a hacer esta parte. Bien, entonces vamos a seguir. Si vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, recordemos que eso me implica que la suma de momentos debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0. Entonces vamos a ver cuáles momentos tenemos. Pues cada una de las fuerzas que tenemos aquí aplicadas nos produce un momento. Vamos a poner, por ejemplo, el momento del peso 1. Vamos a simbolizarlo así, ¿no? El momento 1. Ese va a ser el momento del peso 1. Luego tenemos que sumarle el momento de la tensión. Vamos a llamarle así. Simplemente vamos a agregar esa subíndice aquí para indicar que es el de la tensión. Y luego tenemos que sumar el momento de el peso de la viga. Vamos a poner el peso del momento de la viga. Y por último vamos a sumar el momento del peso 2, que está ahí. Vamos a simbolizarlo así. Y todos esos momentos sumados nos deben dar igual a 0. Ahorita no sabemos qué signo tienen, la vamos a considerar a continuación, pero sabemos que la suma de todos ellos con su respectivo signo debe ser igual a 0. Ahora sí, vamos a calcular, muchachos, el momento de la fuerza 1, del peso 1 que está aquí colocado. Recuerden que es su magnitud por su brazo de palanca. ¿Cuál es su magnitud de este momento? 980. 980. 80 newtons. Entonces, vamos a poner aquí su magnitud de la fuerza, que son 980 newtons. Vamos a multiplicar por su brazo de palanca. ¿Cuál es su brazo de palanca de esta fuerza, de este peso 1? 3. 3 metros, que es la distancia que hay de este peso 1 a este punto de giro, 3 metros. Muy bien. Perdón, algo me faltó antes de eso. Primero debí de haber hecho el análisis. Esta fuerza que produce aquí, perdón, muchachos, este peso 1 con respecto a este punto de giro, ¿hacia dónde hace girar la viga? Este peso 1 con respecto a este punto de giro, si lo aplicamos así. En contra de las manecillas del reloj. Al contrario de las manecillas del reloj, si ven, esto haría un giro ¿Sería positivo? en esta dirección y sería positivo. Entonces aquí ya está bien, ¿no? Si le pongo el signo de más, es indistinto. Ya con eso es positivo. Ahora sí, vamos a hacer el segundo caso. La tensión. Muchachos, no sé, bueno, aquí tendríamos que ver de una vez. La tensión está colocada exactamente sobre el punto de giro. ¿Cómo sería el momento? Sería T por 0 y se elimina. Así es, sería T por 0. Y se elimina, así que si le pongo más o menos, pues me da lo mismo, porque al final va a ser T que no conozco, por el brazo de palanca que es 0, porque está colocado exactamente en el punto de giro. Entonces esto al final se va a eliminar. Muy bien, así como nos dijo Verónica.
metros. Y luego vamos con la siguiente fuerza, muchachos, el peso de la viga. Dice que está colocado a la derecha del punto de giro. Y cuando lo aplicamos, ¿hacia dónde hace girar la viga? Conforme a las manecillas del reloj, o sea, sería negativo. Sería negativo. Sería negativo porque sí. Hace girar en contrario, pero en el sentido de las manecillas del reloj, entonces es negativo. Y vamos a poner su valor, que son 200 newtons por su brazo de palanca, muchachos. ¿Cuánto vale su brazo de palanca del peso de la viga? 4. Chequenle bien. Sería 1. 1. Recuerden que el brazo de palanca es la distancia de donde se aplica la fuerza al punto de giro. Sería 5. Ajá, Sería 1. sería 1 metro, efectivamente. Si estuviera el punto de giro en el extremo, sí serían 4, pero en este caso, como está ahí donde está aplicada la tensión T, nada más es 1 metro lo que hay de aquí a acá. Este es el brazo de palanca del peso de la viga, 1 metro. Entonces, ahí a lo mejor no estaba explícita la distancia, pero la podíamos determinar, pues sabiendo que está colocada al centro y acá, de aquí a acá hay 3 metros, entonces lo que nos queda es ese metro. Muy bien. Vamos a hacer finalmente la última, muchachos. El peso 2, que no conozco, entonces voy a expresarlo así, el peso 2, que es una de las cosas que desconozco. ¿Cuál sería su brazo de palanca? Sería 5 metros. 5 5 metros. El peso 2 por 5 metros, que es su brazo de palanca. Pues la suma de todo eso me daría, perdón, antes de eso me faltó. Este peso 2, con respecto a este punto de giro, ¿hacia dónde hace girar esta viga? No, negativo. sí, Negativo. es negativo. El sentido de las manecillas es negativo, muy bien, entonces tengo que ponerlo y considerarlo así. Menos el peso 2 por 5 metros. Y todo esto sumado debe ser igual a 0. Ahora sí, vamos a hacer esta operación. 980 por 3, muchachos, ¿cuánto me da? 2940. 240. 2940 newton metro. Más este T por 0 se eliminó. Y aquí me queda menos 200 por 1. 200 200 newtons. 200 newton metro. Y luego menos W2 que no conocemos. Por 5 metros. Que es su brazo de palanca. Y todo esto va a ser igual a 0. Bien, muchachos, entonces 2940 menos 200. Me quedan 2700. 740. 740 newton metro. Menos W2 que multiplica a 5 metros. Y entonces eso va a ser igual a 0. Muy bien, vamos aquí. Si nos damos cuenta, muchachos, aquí lo único que no conocemos es W2. Entonces ya podemos, de hecho, encontrar el valor del W2, del peso 2. Vamos a empezar a despejar. Vamos a despejar esta ecuación. Vamos a despejar aquí. Entonces me queda que menos el peso 2, este signo no se ha movido, ahí debe permanecer. Menos W2 por 5 metros. Esto va a ser igual, muchachos. A menos 2740 newton metro. A menos 2740 newtons. Newton metro. Y ahorita tenemos un problema con este signo, pero no es realmente un problema. ¿Qué podemos hacer con este signo, muchachos? Si aparece de un lado y del otro lado del signo igual, ¿qué podemos hacer con este signo? Multiplicar Multiplicar por menos 1 sería una opción, sí. De hecho, pues esto es lo más limpio. Multiplicar por menos 1. Podría ser también lo de poner las barras laterales, no me acuerdo el nombre, para cancelar el valor. El signo, perdón. No, simplemente sería eliminar el signo de los dos. Si está presente en los dos lados, sería suficiente con eliminarlo de los dos lados. Pero lo correcto es efectivamente lo primero que dijeron, multiplicar por menos 1. Y los dos miembros, si multiplicamos por menos 1 los dos miembros, lo que pasa es que pues, se convierten ya en positivos y me queda que W2 por 5 metros debe ser igual a 2740 newtons. Lo que me decían del valor absoluto puede causar de alguna manera algún problema porque si no son los dos negativos,
Nos meteríamos en una duda. Pero esto es realmente lo que hay que hacer, multiplicar por -1. O simplemente, si vemos que aparecen los dos, simplemente es cancelarlo, porque al final eso es lo que sucede. Pero bueno, así es lo correcto. Muchachos, ya tenemos escrito W2. Simplemente me hace falta quitar 5 metros. Para acá, ¿cómo lo paso? Dividiendo. Entonces me quedan que el peso 2 es 2740 newtons metro entre 5. 5 metros. 5 metros. Y entonces, si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto me queda W2? 548 newtons. 540 y qué? 48. 48 newtons. Ok. 48 548 newtons. newtons. Muy bien, ya está. Ya tenemos el valor del peso 2. 548 newtons. Y entonces lo único que me restaría es Sustituir. peso 1. Entonces sustituyo, perdón, me falta la tensión. Sustituyendo T2 en la ecuación 1. Ecuación 1, vamos a ver qué dice que la tensión menos el peso 2 que vale 548 newtons debe ser igual a 1180 newtons. Entonces, la tensión va a ser igual, muchachos. ¿Cómo me queda? Lo paso por acá. Sería 1180 1180 newtons más más 548 metros. Bien, gracias. 1180 newtons más 548. 548 newtons. Y entonces mi tensión va a ser igual a 1728 newtons. gracias, 1728 newtons. Y esa es la fuerza que debe aplicar esa cuerda para mantener ese cuerpo, esos cuerpos ahí colgados sin que se caigan, y este peso pues es este valor, esa es la tensión. Ya nada más me resta, muchachos, escribir esto como vector. Esta tensión expresada como vector, ¿a qué será igual? 1728 newtons con un ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias. 1728 newtons con un ángulo de Con un ángulo de 90 90 grados. grados. 90 grados, porque está verticalmente hacia arriba. Muy bien. Y también nuestro peso 2 podríamos expresarlo en forma de vector, ¿a qué será igual? 548 newtons con un ángulo de 90 grados. Fíjense bien. Está Serían vertical. 270, ¿no, profe? 270. Sí, serían 270, ¿no? Hay que cuidar nada más eso. En este caso el peso está verticalmente pero hacia abajo, a diferencia de la tensión que está verticalmente hacia arriba, el peso está verticalmente hacia abajo, el ángulo que le corresponde es exactamente 270 grados. Nada más cuidado con eso, muchachos. Con 270 grados. Y aquí únicamente, aquí ya estaría terminado este ejercicio, pero únicamente pudiera ser el caso que me pidieran determinar, por ejemplo, aquí están dados los pesos de las, ya encontré el peso de las dos esferas, bueno, uno me lo dieron, pero de otro lo acabo de encontrar. Pero ¿qué pasaría, muchachos, si me pidieran, por ejemplo, de qué masa son estas, qué masa está colgada aquí, qué masa está colgada aquí? ¿Cómo podría determinar estas masas? Lo que tengo ahí son pesos, pero generalmente cuando hablamos de, vamos a suponer que fuera una piñata ahí o algo que estuviera colgado ahí, generalmente dices, pues es una piñata que le puse 10 kilos de fruta, más 2 kilos que pesa la huella, son una piñata de 12 kilos. Porque generalmente medimos masa. Entonces, ¿cómo puedo determinar la masa de esto que es lo que sea, lo que está aquí colgado? Muchachos, a partir de estos datos. ¿Alguna idea? Podría ser dividir el peso entre 9.8. Dividir entre 9.8. ¿De dónde sale eso? Pues me tengo que recordar, muchachos, que el peso lo voy a calcular siempre como el producto de la masa por la gravedad.
Y entonces, si me piden ahora determinar la masa, pues la voy a despejar de ahí. En este caso, la masa 1 va a ser igual. Si lo despejo de aquí, me queda, esta gravedad va a ser acá dividiendo. Me queda el peso, en este caso el peso 1, entre la gravedad. Efectivamente, como nos dijo ahorita. Si hacemos esto, muchachos, el peso de este cuerpo es de 1980 newtons. Cierto, 980 newtons. Profe, ¿no es 980? Es 980 newtons. 980 newtons entre 9.8, que es la constante de la aceleración de la gravedad, 9.8. ¿Qué unidades tienen la G, muchachos? ¿No se acuerda? Kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Esos son los newtons. La G es la gravedad nada más, es aceleración. Metros por segundo cuadrado. Ahora sí. Esta de arriba es efectivamente kilogramos. Y es importante que lo hagamos ahorita porque vamos a ver que de ahí van a salir precisamente las unidades de la masa, metros por segundo cuadrado. Ahora sí, muchachos, 980 entre 9.8. Bien. Bien. Serían 100. 100, ¿qué unidades, muchachos? Kilogramos. Kilogramos. Bueno, mire, esto se elimina junto con esto y me quedan solamente kilogramos. Entonces, esa esfera, lo que sea eso que está representado ahí, tiene una masa de 100 kilogramos. Y de igual manera podríamos calcular, muchachos, por ejemplo, la masa del cuerpo 2. Ahora que ya calculamos su peso, ya que sería igual su masa. Sería 548 newtons sobre 9.8 metros por segundo En cuadrado. este caso, sí, muy bien. Sería su peso entre nuevamente la gravedad. Y como bien nos dijo Verónica, que son 548 newtons, que es su peso, entre la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Por eso podemos encontrar su masa. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 580 entre 9.8. 548 entre 9.8. 55.91. 91 kilogramos. 5.91 kilogramos. Ok. Ya está. Ya encontramos su masa. Entonces, si tenemos una viga que sostiene de un lado una masa de 100 kilogramos y está sostenida por una cuerda a 3 metros de distancia de ese extremo, y al otro extremo, a 5 metros de distancia de la viga, está colocado otro peso pero en otra masa de 55.91 kilogramos, pues este sistema formado con esas fuerzas, pues está en equilibrio, está ahí sin moverse. Si le ponemos más peso en cualquiera de los dos lados, seguramente va a empezar a girar, se va a ir hacia un costado o hacia el otro. Si le aplicamos menos tensión a la cuerda, pues se va a caer. Si le aplicamos más tensión a la cuerda, lo vamos a elevar. Y bueno, lo importante es que en estas condiciones está perfectamente en equilibrio. Así podemos interpretar este resultado, muchachos. Y hasta aquí este ejercicio, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo, profe, Adelante. ¿por qué cuando lo representó a la fuerza 2 le puso un ángulo de 270 grados? Al peso 2, ok. Vamos a dibujarlas en un sistema de referencia, en un plano cartesiano. Si yo tengo mi plano cartesiano, y aquí dibujo mis fuerzas, en este caso mi peso 2, mi peso 1 y mi peso 2. Puedo dibujar aquí todas, pero voy a dibujar ahorita nada más mi peso 1 y mi peso 2, mi tensión, que son lo que encontré. Mi tensión está aquí, tiene dirección vertical hacia arriba, siempre la debo de trazar del punto de origen, y esta va a ser la tensión. Y luego el peso 2 está vertical hacia abajo, entonces si lo dibujo desde el origen, tengo que dibujarlo así. Este sería el peso 2. Y ahí es donde determinamos la dirección
tanto de la tensión como del peso. El peso, la tensión tiene este ángulo de aquí a acá. Y aquí la tensión tiene 90 grados. Y el peso 2 tiene este ángulo desde aquí hasta acá. Entonces aquí son 90, 180, 270 grados. Y salen los 270 grados del peso 2. ¿Sí aclaramos con eso, Ritani? Sí, gracias. Muchachos, ¿alguien más? ¿Alguna duda más? ¿Algo más que quieran agregar? No, profe, gracias. Ok, déjenme por favor, muchachos, todos los que me estuvieron apoyando en este ejercicio, déjenme su nombre y apellido en el chat para registrar su participación. Les recuerdo que el día de mañana va a estar disponible su examen a las 7 de la mañana en Edmodo, un examen de 10 preguntitas de teoría para un punto y un examen de, me parece que son 4 problemas, 5 problemitas para los 4 puntos restantes, muchachos. Profe, ¿Sí? ¿nos podríamos quedar con usted, mi compañera Velázquez Pineda y yo? Es que queríamos preguntarle algo. Se va a acabar la sesión. ¿Qué te parece si nos reconectamos para que podamos platicar? Porque ya no me va a dar tiempo en la sesión. Sí, profe, gracias. Nos reconectamos y dedicamos unos minutos porque tengo clase a las 10, por favor. Sí. ¿Vale? Entonces, muchachos, gracias. Los espero el día de mañana en el examen. Si hubiera una duda durante el día, pues háganmela llegar y la trataremos de responder en tiempo. Gracias, profe. Voy a subir esta sesión antes de que termine el día para que también la puedan consultar. Gracias, muchachos, que tengan excelente día, cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Bueno, estamos ahí presentes en el examen.